Buenos días a esta nueva emisión del programa Ecos de 1886. Queridos amigos venezolanos, españoles, latinoamericanos en su tierra de origen o en el exilio. El tema político más importante del siglo XXI, de esta década y seguramente de las próximas décadas también, o quizás algunos dicen que es el único tema realmente importante político, social y económico, es la competencia entre los Estados Unidos y China. Y a tal efecto me resultó interesantísimo iniciar este comentario tomando en cuenta a Graham Allison, un politólogo norteamericano, un analista que ha escrito varios libros. Uno de ellos se llama Essence of Decision, que es algo así como la esencia de la decisión, lo fundamental de la decisión, que está relacionado con la crisis de los cohetes de Cuba a comienzos de la década de los 60. Pero en 1917 escribió un libro que se llama La trampa de Tucídides, que nos ayuda a comprender este escenario de la lucha, de la competencia entre Estados Unidos y China. De hace 70 años aproximadamente, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Washington definió el orden mundial, fijó las normas o intentó, por las buenas o por las malas, determinarlas, y derrotó en el proceso a su gran adversario de entonces, la Unión Soviética. El punto más grave, el punto más álgido, más delicado, más peligroso de la Guerra Fría, de este enfrentamiento, fue la crisis de octubre de 1962, cuando un avión espía norteamericano detectó una batería de misiles nucleares en Cuba que amenazaban las principales ciudades norteamericanas con misiles nucleares de mediano alcance. Los 6 días que siguieron a ese descubrimiento fue uno de los más peligrosos, uno de los momentos más peligrosos por los cuales pasó la humanidad en el último siglo. Hay una película donde entrevistan a Robert McNamara, dirigida por Errol Morris, se llama The Fog of War, la niebla de la guerra, donde él comenta que la presión de los militares era bombardear a Cuba y destruir el régimen de Castro con armas convencionales, y que ellos le dieron a Kennedy, entonces presidente de los Estados Unidos, y a su fiscal general, que era su hermano Robert Kennedy, que ellos tenían precisadas las ubicaciones exactas, las locaciones de las armas nucleares rusas instaladas en Cuba, y que lo que había que hacer era atacar de primero antes que lanzaran el primer cohete. Kennedy se resistió, aguantó el embate, la embestida de los militares americanos, y afortunadamente logró negociar con los rusos. Pero McNamara cuenta que si hubieran atacado hubiera sido la Tercera Guerra Mundial, porque no habían detectado la totalidad de los cohetes. Es un poco el tema. Hay otra película del director Roger Donaldson, se llama 13 días, está basada en el libro que escribió el fiscal general de los Estados Unidos, Robert Kennedy, que luego fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y fue asesinado como su hermano también antes de llegar al día de las elecciones. Ambos tienen unos enfoques muy interesantes sobre el tema, pero este es el miedo, el terror a que nos acostumbramos una generación en los años 60. Mamá, el 28 de noviembre, por ejemplo, para que tengan una idea, nos llegó a vivir a una despensa que había en la casa, donde había agua, comida, enlatados, atún, sardina, porque era casi seguro, o era probable, o se vislumbraba la posibilidad de una tercera guerra mundial. Y nos llevó en la mañana a misa a confesarnos, a comulgar, pues podíamos morir realmente. O sea, un poco ese es el terror de una guerra atómica. Pero, y ese libro de Graham Allison, que no es el que estamos analizando hoy, La trampa de Tucídides, sino Esencia de la decisión, cuenta también muy bien la historia. Ahora, ¿qué está pasando
ahorita. En los años siguientes, en la Segunda Guerra Mundial, según los datos que estaba tomando de los informes económicos, Estados Unidos dominaba el 50% del mercado económico mundial. En el año 1928 apenas dominaba el 22% y bajara al 11%. En cambio, China pasó del 2% en 1980 al 18% en el 2016 y se calcula que en las próximas 2 décadas, en los próximos 20 años o antes, llegue a dominar el 30% del mercado mundial. Es decir, una civilización de 5.000 años con 1.400 millones de personas que están luchando con su gobierno por el liderazgo internacional y que Estados Unidos ha disfrutado de manera unilateral en las últimas décadas. Y China supera a Estados Unidos solamente en su crecimiento económico, sino algo más importante, en la población y en la educación. En el año 2015, la Universidad de Tsinghua, donde Xi Jinping, el presidente Xi Jinping de China, estudió ingeniería, él además tiene un doctorado en teoría política, la Universidad de Tsinghua superó a MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, como la universidad número 1 del mundo en ingeniería, de acuerdo al US News and World Report, la revista que analiza y clasifica a las universidades del mundo y de los Estados Unidos de acuerdo a la calidad de enseñanza. China gradúa cada año 1,3 millones de estudiantes en ingeniería y en economía. Estados Unidos actualmente gradúa alrededor de 300.000. Entonces la competencia no es solamente desde el punto de vista económico, la competencia es por el futuro. ¿Quién va a dominar el planeta? ¿Quién va a ejercer un liderazgo en los países del tercer mundo, en Europa y en el planeta? Es decir, no se trata solamente de liderazgo militar. Y claro, lo importante es darnos cuenta que mientras más veamos para atrás, más seremos capaces de comprender el futuro. Si vemos 100 años para atrás, seremos capaces de entender, de visualizar y de vislumbrar cómo ocurrirán los próximos 100 años. Y esta situación, esta trampa de Tucídides que analiza Graham Allison, es un análisis de una situación que ya ha ocurrido, según el autor, 16 veces en los últimos 1500 años, empezando por Esparta y Atenas. Esparta era la ciudad, ciudad-estado más importante de Grecia, y cuando los persas invadieron por primera vez y fueron derrotados en Termópila y luego en Salamina, era un estado militar con el mejor ejército de la zona, pero luego Atenas se fue desarrollando, fue estableciendo alianzas comerciales y políticas en el Egeo, a lo largo del Mediterráneo, al sur de lo que es hoy Italia, en otras ciudades de la zona, y fue casi como roncando en la cueva de Esparta, y a Esparta no le gustó, porque ellos eran la potencia, ellos no iban a tolerar que ninguna otra potencia que no fuera ellos dominara el Egeo. Y ahí surgió, eso fue la guerra del Peloponeso, que narró con detalle el primer gran historiador del mundo occidental, Tucídides, que escribió la guerra del Peloponeso, y del cual toma Graham Allison el título de sobre la trampa de Tucídides, que tiene como subtítulo el libro: ¿Pueden los Estados Unidos y la China escapar a la trampa de Tucídides? Otros casos: Inglaterra no toleró que Estados Unidos se independizara, era una potencia, o no toleró que Alemania se transformara en una potencia económica y militar en Europa a finales del siglo XIX. Japón, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a Japón no se le permitió que ejerciera su liderazgo en el Asia, en el Pacífico, como ellos pretendían desarrollarlo. Siempre hay una incomprensión que termina en una catástrofe o no. La Unión Soviética quiso superar a Estados Unidos y fue derrotada
pasamos por la Guerra Fría, pero no hubo una guerra, no ocurrió, pudimos evitar la tercera guerra mundial en cuanto tal. Pero, ¿cómo va a hacer esto? Estados Unidos dice que China, los chinos deberían ser como los americanos, la lengua del castigo del cuerpo. Ahorita Roosevelt se declaró policía del mundo occidental, guardián político militar del mundo, y ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, precisamente los chinos se están despertando y Xi Jinping está convencido de que puede desplazar a Estados Unidos como el poder predominante en Asia a corto plazo. Su visión de China tiene dos casos. Tiene como dos caras, el poder político y el poder militar. Ellos por supuesto tienen un resentimiento de la manera como fueron tratados en el siglo XIX por las potencias occidentales, la guerra del opio, por medio del cual trataba en Nanjing, por medio del cual se le adjudicó Hong Kong a Gran Bretaña y que abrió el país, China, de una manera humillante a los extranjeros y misioneros occidentales. Es una humillación que los chinos no han olvidado. Quizás lo han perdonado, pero no lo han olvidado ni lo olvidarán. Japón invadió China en 1937 y en Nanjing, en la invasión de Nanjing, murieron, algunos piensan 10, 15 millones de personas, no se sabrá cuál es la cifra exacta, pero fue humillado e invadido. La elección es una sola y no la podemos olvidar nosotros, y China no ha olvidado. La condición de víctima de China solo fue superada cuando Mao Zedong ganó la guerra civil en 1949. Y Xi Jinping, el presidente actual de China, es hijo de uno de los colaboradores de Mao, aunque fuera arrestado en algún momento y el propio Jinping enviado a un campamento de reeducación, una zona rural, y para trabajar como campesino, pero se recuperó y hoy es el líder de un país con 1.400 millones de chinos y el Partido Comunista tiene 89 millones de miembros. ¿Cuáles son las metas de Xi Jinping? Crear una sociedad moderadamente próspera y minimizar la pobreza. Ningún otro país ha logrado sacar de la pobreza a tantas millones de personas en tan poco tiempo como lo han hecho los chinos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con su sistema de gobierno. Y en 2049, cuando ocurrió el primer centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, el proyecto de Xi Jinping es transformar a China en una sociedad rica y poderosa. A tal fin, Xi Jinping analizó con mucho detalle lo ocurrido en la Unión Soviética y ha aprendido de 3 errores fatales que a su juicio cometió Gorbachev. El primero fue que permitió el relajamiento de la población, el control social del gobierno sobre la población, promoviendo la libertad de ideas, aún antes de reformar la economía. En segundo lugar, permitió que el Partido Comunista de China, que el Partido Comunista de la Unión Soviética se volviera sumamente corrupto. Es una campaña que ahorita está ocurriendo y por la cual están peleando en China. Y en tercer lugar, Gorbachev nacionalizó las Fuerzas Armadas para que fueran leales al país y no al Partido Comunista y al secretario general del Partido Comunista. No va Xi Jinping a cometer esos errores, aun cuando reformas como la de Deng Xiaoping prepotenciaran la economía del país. Tucídides escribió hace ya casi 2500 años su libro, y la fuente fundamental del conflicto, a su juicio, no sería económica o militar, sería cultural. Es luego la misma idea que desarrolló Samuel Huntington en su famoso libro El choque de las civilizaciones en 1993. Entonces, la estrategia china será consolidar a corto o mediano plazo su preeminencia psicológica y política. Lo militar es secundario. La percepción del oponente, es decir, de los Estados Unidos, de las realidades políticas chinas, es más importante que la realidad en sí misma. China no busca una victoria aplastando a su adversario, sino ir mejorando poco a poco su posición relativa en Asia y en el mundo, y acumulando una serie de ventajas relativas de manera paciente y lenta hasta el fin que se haya ya
sea irreversible el dominio y el liderazgo de China en asiático. China es hoy en día, como decimos, el punto de conflicto más delicado del mundo presente. El mar de China y Taiwán serán la zona caliente del planeta en los próximos años o décadas, y hay este riesgo de los Estados Unidos en reconocer a China, no a partir de los riesgos que tenga, los riesgos que se plantee o que considere tener o que tema Estados Unidos ante la amenaza, ante el creciente poderío de China, sino ver al contrincante tal como él se ve a sí mismo. Aprender a ver a China y a los chinos de acuerdo a sus perspectivas, no de acuerdo a nuestra forma de ver. Y esto es válido para cualquier persona. Los chinos, lo de las otras personas, no son un alter ego nuestro y no van a ser una versión mejorada de nosotros mismos. Son personas diferentes, con una historia diferente y que requiere de un análisis, de un proceso de pensamiento completamente diferente. Esto nos lleva a muchísimas rutas de pensamiento y realidades que tenemos que analizar para comprender el mundo en el que estamos y para definir las metas de nuestras economías nacionales, europeas, españolas, alemanas, latinoamericanas o norteamericana, y nos ayuda a comprender también lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Ucrania no representa una amenaza a la integridad nacional del territorio, a la seguridad del Estado. Ucrania es una amenaza a la autoridad de Putin, de la misma manera que Taiwán no es una amenaza al poder militar chino, pero sí pudiera ser una amenaza a la autoridad del Partido Comunista Chino sobre su población. Entonces, todo lo que está ocurriendo hoy en día y lo que va a ocurrir en el día, desde el punto de vista económico, político y militar, va a estar definido por esta polaridad entre China y Estados Unidos, que tendremos que analizar y a la cual me gustaría regresar más adelante. Ya quisiera terminar sin recomendarle realmente este libro de Graham Allison, La trampa de Tucídides, que nos puede ayudar a entender el mundo donde nos estamos moviendo ahorita, en el que estamos viviendo y en el que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir, permanezcan en Venezuela, en México, en Colombia, o estén ya residenciados en España, y para los propios, por supuesto, españoles, andaluces, madrileños, franceses, alemanes, etc. Bueno, muy buenas tardes, espero que les haya gustado el programa y que estamos disponibles también en Spotify, en los podcasts de Apple, y si les gusta el programa, por favor suscríbanse. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.